Creo que en muchas partes de las iglesias reformadas hay una falta de deseo de ganar personas para Cristo por miedo a convertirse en Charles Finney, quien ni siquiera era creyente. Pero tenemos demasiado miedo de realmente llamar a las personas a tomar una decisión por Cristo. Creo que tenemos miedo de nuestra propia sombra en el evangelismo. Y puedo darte una ilustración de mi propia iglesia. Estoy predicando a través de Romanos ahora, y después del cuarto o quinto mensaje, una de mis ovejas, por así decirlo, me envió un mensaje de texto por la tarde, y él está muy cerca de mí. Me dijo: Miguel, he estado en tu iglesia durante 20 años, pero me convertí hoy. Eso, incluso escuchando lo que creemos que es predicación y doctrina bíblica, hay muchas conversiones falsas, especialmente hoy en día. ¿Cuál es la diferencia entre evangelismo y discipulado? Predicar el evangelio a las personas que no conocen a Cristo y llevarles el mensaje de salvación es hacer evangelismo. Una vez que se convierten en discípulos de Cristo, entonces necesitan ser desarrollados, necesitan ser enseñados para que puedan crecer a la imagen de Cristo. No estoy seguro de cómo todos definen el discipulado, pero te diré una definición que se me ocurrió, porque creo que el discipulado es más amplio de lo que la mayoría de la gente tiende a pensar. En mi opinión, creo que el discipulado es cualquier enseñanza o cualquier cosa que hagas que contribuya a formar la imagen de Cristo en la otra persona. Así que hay diferentes ángulos para ello. Puede haber un ángulo doctrinal en el discipulado, pero un esposo que acaba de convertirse en cristiano no sabe cómo ser un esposo. Entonces, si le enseñamos a la persona sobre cómo se ve un esposo cristiano, estamos contribuyendo a formar la imagen de Cristo en él. Entonces, ese es otro tipo de discipulado, por así decirlo, y así sucesivamente. Esa es la diferencia que hacemos entre evangelismo y discipulado. No sé qué dirían ustedes dos. Bueno, solo diré brevemente que agradezco mucho que hayas mencionado este aspecto, porque muchas veces, muchos cristianos, al menos aquí en los Estados Unidos, pensamos en el discipulado solo en términos de un aspecto de nuestras vidas cristianas, en lugar de toda nuestra vida cristiana. Y estoy muy agradecido de que hayas mencionado esto, Dr. Núñez, porque saber cómo ser esposos, cómo ser padres, cómo ser amigos e incluso cómo amarnos unos a otros, todo esto es parte del discipulado. Y estoy muy agradecido de que hayas mencionado esto porque es muy útil. Muchas veces tenemos una visión muy estrecha de lo que es el discipulado, pero en realidad es algo que afecta toda nuestra vida, en cada ámbito de nuestra existencia como cristianos y seguidores de Cristo. ¿Cuáles son algunos de los errores más comunes que los cristianos tienden a cometer cuando piensan en el evangelismo o el discipulado? Y recién mencionaste un área en la que tenemos una visión demasiado estrecha del discipulado, pero ¿hay otros errores comunes? ¿Una visión demasiado limitada o errores en qué aspectos del evangelismo? Evangelismo y discipulado. Bueno, creo que en el evangelismo hay una falta de comprensión de lo que es el evangelio. Hay una falta de predicación sobre el pecado, una falta de realmente hablar sobre la ira de Dios y la condenación de Dios sobre el pecado para llevar a las personas a Cristo, una falta de predicación de la ley para llevar a las personas a Cristo. Creo que hay una comprensión muy superficial de lo que Cristo logró en la cruz. Creo que hay una devaluación de la vida sin pecado de Cristo para cumplir toda justicia, que Cristo no solo murió para salvarnos, sino que también vivió para salvarnos. Creo que hay una falta de distinción entre el perdón y la justicia que se da en la justificación por fe. Creo que hay una comprensión muy superficial y frívola de las partes componentes básicas del Evangelio. Creo que hay una falta de llamar a las personas al arrepentimiento y de mandar a las personas a arrepentirse. Creo que muchas iglesias que son doctrinalmente sólidas son muy buenas en lanzar la red para pescar almas, pero nunca recogen la red. En otras palabras, lanzan la red al agua y presentan el Evangelio, pero nunca pasan de los indicativos a los imperativos para realmente llamar a las personas a Cristo.
Creo que en muchas partes de las iglesias reformadas hay una falta de deseo de ganar personas para Cristo por miedo a convertirse en Charles Finney, quien ni siquiera era creyente. Pero tenemos demasiado miedo de realmente llamar a las personas a tomar una decisión por Cristo. Creo que tenemos miedo de nuestra propia sombra en el evangelismo. Creo que somos muy buenos en dar conferencias, pero muy malos en dar sermones. Y lo que ocurre en el púlpito establece la agenda para toda la iglesia. En otras palabras, la congregación estudiará la Biblia de la manera en que la escuchan predicar en el púlpito, llevarán a cabo el evangelismo de la manera en que escuchan a su pastor llevar a cabo el evangelismo en el púlpito. Creo que hay una debilidad en la falta de memorizar versículos de la Biblia para poder encontrarse espontáneamente con alguien si no hay una Biblia alrededor para poder hablar con ellos. Se quedan con meras ilustraciones. Recuerdo a Sproul también decir que tu testimonio no es el evangelio, y entonces el mecanismo predeterminado de las personas es dar su testimonio, pero nunca dan realmente el evangelio. Puedo repasar las debilidades en el discipulado, pero he hablado demasiado. Pero diría que, alabado sea el Señor, Dios es soberano en salvar a los pecadores, porque si no nosotros realmente arruinaríamos esto. Así que estoy agradecido de que todos los elegidos serán salvos, pero Dios desea trabajar a través de una presentación clara y convincente del Evangelio. A veces hablamos sobre demasiadas necesidades y sentimientos al presentar el Evangelio, pero la verdadera necesidad probablemente ni siquiera la sentimos. Dios necesita llevarnos al lugar donde realmente sentimos la verdadera necesidad, estar consciente de nuestra necesidad superficial y sentirla, pero, en fin. El Dr. Lawson dijo algo que creo que no se entiende tan bien como debería en la iglesia hoy en día, y es que muchas personas, cuando se trata del discipulado y el evangelismo, no entienden la diferencia entre dar una conferencia y predicar. Este es un punto muy importante, porque muchas veces las personas piensan que el discipulado solo tiene lugar si estás en un grupo de discipulado. Piensan que el discipulado realmente solo tiene lugar y realmente estás creciendo como discípulo si tienes un grupo especial, un grupo donde tienes solo unas pocas personas, hombres con hombres y mujeres con mujeres. El discipulado puede tener lugar en grupos grandes, pero también puede tener lugar en pequeños grupos, y eso es maravilloso. Pero es legalismo el que insiste en que el discipulado solo tiene lugar si estás en un grupo pequeño o en un grupo de discipulado de hombres, o en un estudio bíblico de mujeres, y ese legalismo está corriendo desenfrenado por la iglesia estadounidense. No sé cómo es en América Latina, pero parece que realmente no estás creciendo como discípulo. Realmente no eres un discípulo comprometido, a menos que estés comprometido con un grupo de mitad de semana. Nathan y yo hicimos un podcast sobre esto en hace muchos años. Recuerda que el discipulado tiene lugar primero y ante todo en la adoración reunida del Día del Señor, semana tras semana, desde el púlpito. Lo que hacemos como pastores del pueblo de Dios es discipular al pueblo de Dios a través de la predicación de la palabra de Dios. Ahora, si estás en una iglesia donde solo recibes una conferencia de grupo grande o un estudio bíblico de grupo grande, donde alguien simplemente te guía a través de un pasaje explicando lo que enseña el pasaje, eso no es discipulado. Es una parte del él, ciertamente es un aspecto, pero el discipulado tiene lugar cuando la palabra no solo se explica, sino cuando la palabra se predica, cuando la palabra se expone y hay aplicación que viene de esa exposición. Entonces, eso significa que el pastor de una congregación conoce lo suficientemente bien a las personas a las que sirve, conoce lo suficientemente bien al rebaño de Dios como para saber cómo necesitan escuchar esta exposición de la palabra de Dios aplicada en sus vidas. Si estás en un estudio bíblico de grupo grande todos los domingos, en realidad no estás bajo la predicación del ministerio de la palabra de Dios. Esta es una de las cosas por las que desde la primera vez que estuve bajo el ministerio del Dr. Lawson, estuve agradecido. Porque él me predicó. No solo me dio una lección de estudio bíblico, él predicó la palabra de Dios
y aplicó la escritura. Y por eso la gente tiende a no gustarle los predicadores, porque se entrometen, pisan tus pies, tratan no solo con la mente, no solo con el corazón, llegan con la palabra de Dios por el Espíritu de Dios a tus almas y tratan con las realidades de la vida desde la Biblia. Eso es predicar. Y cuando salimos nos sentimos un poco inquietos, un poco más humildes y dependientes, y nos sentimos como deberíamos mucho más alegres y decimos gracias a Dios, porque eso es discipulado, eso es ser conformado a la imagen de Cristo, eso es crecer más en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, y más como un aprendiz y seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Predicar no es un estudio bíblico de grupo grande, es la aplicación y la exposición de la palabra de Dios y todo el consejo de Dios en cualquier pasaje y en toda la Escritura. Solo enfatizaré un par de cosas que mencionaron el Dr. Parson y el Dr. Lawson. Para empezar, el Dr. Parson habló sobre la diferencia entre una conferencia y la predicación. Y sí, son dos cosas diferentes. La predicación llama a un veredicto, y creo que eso es algo que el Dr. Lawson hace muy bien. De alguna manera sientes que quien está allí arriba está pidiendo un veredicto. O abrazas esto, crees esto, y luego actúas en consecuencia, o no lo haces, pero estás tomando una decisión, estás siendo impulsado, como dijo Parson, a tomar una decisión sobre la verdad que escuchaste, lo cual no es necesariamente el caso cuando das una conferencia. Esa es otra forma de verlo. Por otra parte, pensando en algo que dijo Lawson, creo que una de las debilidades es la falta de la palabra arrepentimiento. Cuando miras la vida de Juan el Bautista, o de Cristo, o de Pablo, o de Pedro al principio, esa palabra estaba ahí. Arrepiéntete. Es mucho más que una invitación a abrir tu corazón a Cristo. Es más que invitar a Cristo a tu corazón. Un lenguaje que ni siquiera está en la Biblia. Pero es más fácil decirle a la gente que invite a Cristo a sus vidas que decirles simplemente que están en pecado y que necesitan arrepentirse por eso. Entonces, vemos que es una de las debilidades de las famosas 4 leyes espirituales, que cuando lees esas leyes, todas hablan sobre el amor de Dios, y cada una de esas leyes es bíblica, solo que el mensaje no está completo. No hay un llamado al arrepentimiento. Y sin embargo, en la famosa oración del pecador, justo alrededor de la tercera línea, dice: gracias por perdonar mis pecados. Pero ¿cuándo pediste perdón? ¿Cuándo reconociste tu pecado? ¿Cuándo te arrepentiste? No hay nada de eso antes de esa oración. Así que creo que esa es una debilidad de la que hemos sufrido durante muchos años, y Latinoamérica es uno de esos campos donde esas leyes se han predicado muchas veces. Y no estoy aquí para cuestionar la sinceridad de Bill Bright con la organización Cruzada Universitaria. Pero ciertamente, eso produjo a muchas falsas conversiones. Y luego no hay nada más difícil que el discipulado en una cabra, porque una cabra no es una oveja, así que puedes discipular a alguien que no se convirtió primero en oveja. Creo que necesitamos seguir hablando de esto, y aprecio lo que ambos dijeron antes. Otra deficiencia en el evangelismo moderno es la falta de enfatizar el señorío de Cristo. Hay demasiada predicación que no habla sobre el señorío, pero sí de la supuesta fe salvadora genuina. Existe una fe que no salva y una fe que sí salva. Hay una fe del diablo y una fe verdadera que salva. En la verdadera fe salvadora hay sumisión bajo la autoridad reinante de Cristo que ocurre en el momento de la conversión. Te sometes al yugo de Cristo. Hay testimonios falsos de personas con este problema, y realmente he evitado concordar con las personas que me daban este testimonio de que hice a Jesús Salvador en este punto de mi vida, pero no lo hice, Señor, hasta 10 años después. Eso es suficiente para hacerte gritar. En primer lugar, no estás calificado para hacerlo, Señor. Solo Dios, el Padre, lo ha hecho, Señor. En segundo lugar, debes reconocer su señorío y someterte a Cristo, y eso es parte de la verdadera fe salvadora. Por lo tanto,
se necesita más clarificación sobre lo que realmente es la fe salvadora. He sido pastor. Chris dijo antes, 34 años. Realmente fueron 40 años. Y he visto por la gracia de Dios a cientos de personas venir a la fe en Cristo. Diría que 19 de cada 20 eran miembros de la iglesia que pensaban que estaban convertidos hasta que finalmente escucharon el verdadero evangelio y escucharon la aclaración de lo que es el arrepentimiento y la fe y la necesidad de ello y cuál es la evidencia necesaria de una verdadera conversión. Cuando las personas realmente escuchan una presentación completa del evangelio, te das cuenta que hay muchas personas en las iglesias que nunca han sido convertidas. Creo que hay más personas perdidas en la iglesia que personas salvas, cuando consideras toda la iglesia. Por lo tanto, se realiza solo una presentación superficial del evangelio, de lo que Cristo hizo para salvar, una presentación superficial de dónde estás delante de Dios, una presentación superficial de lo que es el arrepentimiento y de lo que es la fe salvadora. Y como resultado, una iglesia se convierte en un lugar donde muchas personas que ni siquiera están convertidas asisten. Sin embargo, si hay una verdadera predicación del Evangelio, entonces comenzarás a tener una verdadera iglesia. Creo que eso es absolutamente crítico, y hay mucho más que decir sobre el discipulado, pero lo dejaré así, para el evangelismo. Recordemos lo que dijo Cristo, quien tenía la misma preocupación que se expresa aquí. Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Así que esa es la misma preocupación. No hay señorío en tu vida. En el último día muchos dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No es como si los conociera y luego no los conociera. No, nunca los conocí, nunca fueron parte del rebaño. Esa es la misma preocupación de Jesucristo, la que se expresa aquí, y puedo darte una ilustración de mi propia iglesia. Estoy predicando a través de Romanos ahora, y después del cuarto o quinto mensaje, una de mis ovejas, por así decirlo, me envió un mensaje de texto por la tarde, y él está muy cerca de mí. Me dijo, Miguel, he estado en tu iglesia durante 20 años, pero me convertí hoy. Eso, incluso escuchando lo que creemos que es predicación y doctrina bíblica, hay muchas conversiones falsas, especialmente hoy en día. Es muy fácil decir, soy cristiano. Eso no era así en el primer siglo. Podías ser asesinado, perseguido, expulsado, rechazado incluso por tu propia familia. Ahora cualquiera puede decir, soy creyente, y luego aplaudimos y celebramos antes de ver cualquier fruto. Y Cristo dijo, por sus frutos los conocerán. Bueno, eso lleva tiempo. No estoy seguro de si te has convertido hoy, pero eres un creyente. El tiempo nos lo dirá, y el fruto se mostrará, y entonces podremos decir, tal como dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que no hay santificación sin justificación, tan simple como eso. Porque la justificación debería ser seguida por la santificación, porque no es el fruto de Miguel Núñez, es el fruto del Espíritu Santo, que es el Todopoderoso. Quería decir eso, solo para seguir enfatizando la necesidad de un verdadero evangelismo y discipulado. ¿Por qué hemos traído el tema del evangelismo? Probablemente hay muchos escuchando, viendo y pensando, vaya, no comparto mi fe lo suficiente y me siento culpable por no hablar cuando sé que debería hacerlo. Así que, solo como una pregunta final, ¿cómo lidias o cómo debería un cristiano lidiar con su culpa por no compartir su fe lo suficiente? Arrepentirse, sí, arrepentirse y pedir perdón. Él es fiel y verdadero para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Creo que, en mi vida,
Cada vez que veo algo que no está en línea con la santidad de Dios, es ahí donde comienzo. Me arrepiento. Creo que Martín Lutero nos ayuda a entender que el arrepentimiento no es algo que haces un día, es una vida de arrepentimiento. Y creo que eso es más una clara evidencia de que realmente eres un verdadero creyente, que vives una vida de arrepentimiento. Es mejor que el hecho de que te arrepintieras un día y luego ya no lo hicieras después de eso. Te invito a que vayas a este video, que es nuestra primera transmisión en vivo. Además, te aliento a que te sumes a esta comunidad, que ya somos más de 10.000 hermanos en Cristo que nos estamos esforzando por capacitarnos para predicar el Evangelio de una manera que agrade a Dios.